Bienvenidos amigos a este su canal La Voz del Aficionado, les habla como cada semana Deluxe. El día de hoy inauguraremos una nueva sección del canal llamada Sagas que cambiaron el anime. El objetivo de estos videos es hablar de estas sagas que hicieron grandes cambios en sus obras y que aparte fueron tan trascendentes lo que sucedió en estos arcos que impactaron otras obras y en general la comunidad del anime. Comencemos. Hunter x Hunter y el arco de las hormigas quimera. Este arco, a mi consideración, es uno de los más importantes de las obras generadas de manga y anime. Este arco tiene ese lugar especial debido a que en este arco se puede analizar desde dos perspectivas, una como manga y otra de manera filosófica. Si analizamos la historia como manga, definitivamente, pues sí, Togashi no es el mejor mangaka haciendo dibujos, sin embargo la historia que crea alrededor de esta parte de su obra es increíble. La relación de Gon con Kaito se explora muchísimo. A lo mejor no se notó mucho durante los acontecimientos sucedidos en los arcos en el anime. Sin embargo, en el manga sí se explora un poco más cómo fue la relación de estos dos personajes, cómo funciona Kaito como un hermano mayor y el cómo los sucesos que se viven con Pitou más adelante en el arco terminan detonando en Gon ese range, ¿no? Que es considerado uno de los mejores en cómo está escrito. Los personajes que aparecen en esta historia a nivel, pues ahora sí, en lo particular creo yo que los más importantes que aparecen y se les da importancia en este arco es, bueno, pues obviamente Meruem. Creo que es el personaje más interesante que se crea para el arco. Es un antagonista, pues ahora sí que perfecto para lo que se quería tocar durante los acontecimientos. Tenemos a los guardias reales que terminan siendo personajes que mueven la trama y que tienen motivaciones muy genuinas a partir del concepto de cómo se construye lo que era ahora sí que la colmena de las hormigas quimera. Obviamente hay personajes interesantes como Netero. Netero aparece en la historia y no es el viejito que vemos en los primeros arcos de la obra de Hunter x Hunter. Es un personaje que vemos que tiene motivaciones reales y que tiene una filosofía atrás de él. Entonces, este arco permite explorar no solo una historia que está bien escrita, que va del punto A al punto B de una manera orgánica, sino que los personajes y el desarrollo de estos es muy creíble, es muy humano. Creo yo que cualquiera persona que haya o que considere que le gusta el manga y el anime ha estado o se identifica con alguna de las vivencias o sentimientos que los personajes tienen, porque obviamente no es que estemos en un mundo como el de Hunter x Hunter, pero las sensaciones de impotencia, las sensaciones de miedo, las sensaciones que nuestros protagonistas muestran es algo con lo que uno se puede identificar, ¿no? Y obviamente las peleas. Las peleas en el mundo de Hunter x Hunter puedo decir que son unas peleas atípicas. Normalmente uno está acostumbrado a ver muchos despliegues de poder, estamos acostumbrados a ver quién hace el golpe más fuerte y quién resiste más. Sin embargo, en Hunter x Hunter las peleas son un poquito distintas, te explican el contexto, te dan a entender el por qué las peleas se están desarrollando de la forma en la que se están desarrollando. Y estas peleas vas a ver 4 o 5 golpes, pero en realidad va a haber una gran descripción de qué es lo que está sucediendo. Y más que una pelea física de donde tenemos a los personajes golpeándose todo el tiempo, tenemos una pelea más tipo ajedrez, ¿no? O sea, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos. Y este arco lo demuestra mucho durante la pelea de Meruem, durante la pelea de Killua y básicamente todos los personajes. Cuando hay un enfrentamiento en este arco y a lo largo de Hunter x Hunter básicamente encontramos eso, ¿no? Personajes y peleas que tienen una explicación del por qué está sucediendo lo que está sucediendo y cómo cada uno saca ventajas de sus virtudes y cómo trata de minimizar los errores o defectos que tiene su ofensiva, ¿no? Tratando, o sea, ahora sí que yo lo podría decir que es como una batalla de ajedrez. Entonces, dentro del punto de vista de manga, de anime, la historia es muy compleja.
tiene muchísimos matices, es una historia definitivamente para los amantes del manga y del anime. Difícilmente alguien que no está metido en este mundo lo va a disfrutar por cómo está escrito, no por la complejidad, sino por la forma en la que está escrito. Y a partir de ahí te vas dando cuenta que es una obra que está, o sea, a nivel de manga, anime, es buenísima. Ahora, creo yo que lo más importante que tiene el arco de las hormigas quimera es a nivel filosófico. A nivel filosófico tenemos a Meruem, que es uno de los personajes que mejor explora el tema anterior. Meruem es un personaje que tiene y nace creyendo que el mundo está a sus pies. Sin embargo, después de que seguimos analizando la historia, vemos cómo este personaje empieza a cuestionar no su autoridad, sino cuál es en realidad el potencial de las personas que se encontraban, o empieza a darse cuenta de que el valor no se encuentra únicamente en lo que puedes hacer en ese momento, sino que existe una proyección a futuro y que todos tenemos grandes habilidades que nos hacen únicos y especiales. En esa parte Meruem tiene un crecimiento como personaje, y pues la verdad creo yo que quienes hemos visto obras de manga y anime podemos identificarnos con algunos pensamientos de Meruem. Ahora, tenemos a los personajes que son los guardias reales. Estos personajes, obviamente los más importantes, el más importante y el más reconocido es Pitou. Sin embargo, creo yo que estos personajes fungen para darnos a entender que en una escala piramidal como la que muestran las hormigas quimera, tenemos un rey y tenemos un grupo de séquitos que está directamente relacionado hacia esa figura y que se encargan de entregarle y hacerle la vida más sencilla. Todos los personajes y todas las acciones de los guardias reales están destinadas a apoyar a Meruem y a proteger a Meruem. Entonces, estos personajes tienen una psicología de que tú dirás, es que son malos por lo que están haciendo. Y en realidad, si lo analizas fríamente, es que no es que sean malos, están cumpliendo con sus tareas. Y uno dirá, bueno, pero si sus tareas, si el objetivo es horrible, pues uno tendrá que tener la capacidad de decir, oye, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, creo yo que es ahí donde entra ese personaje, y los personajes tienen sus propias motivaciones. Tenemos personajes que son curiosos, tenemos personajes que les gusta la manipulación, tenemos personajes que tienen un amor desmedido, sin embargo, que también están dispuestos a ir en contra a lo mejor de no de las intenciones o directrices que les pone su rey, pero sí tenemos personajes que están dispuestos a ir más allá y que no se quedan en el plano de yo soy malo y voy a hacer todo lo que te diga. O sea, sigo las órdenes que me das porque es mi obligación, sin embargo tengo motivaciones personales, y creo yo que los guardias reales funcionan de manera perfecta y dan antagonistas que no son tan planos. Uno de los personajes, hablando a nivel filosófico, que más ayuda a entender el cómo evolucionan los guardias reales y Meruem como los antagonistas de esta historia durante este arco, es el personaje de Komugi. Komugi es un personaje que ayuda a Meruem a entender que el potencial de las personas no es allá en su capacidad física, es ese potencial de hacer las cosas de manera diferente, es ese potencial de ser únicos y exclusivos en algo en particular. Ella era excelente en un juego de mesa. Sin embargo, todos sus atributos físicos y a lo mejor hasta a nivel intelectual, entre comillas, no era la persona más destacada. Sin embargo, en esa actividad en particular, ella era una genio y nadie le podía ganar. Entonces, hace crecer a los personajes como Meruem para decir, oye, el potencial humano está más allá de lo que uno puede ver a grandes rasgos. Y ese cambio tan drástico de pensamiento en Meruem se ve reflejado en los guardias reales, que empiezan a ver que su rey, la figura de autoridad, empieza a tener un crecimiento y empieza a cambiar un poco su forma de pensar y de concebir el mundo. Cosa que, volvemos al punto, o sea, cuando te sientes superior que los demás, empiezas a tener ese tipo de cambios. O sea, los guardias reales tienen esta forma, ¿no? O sea, de interactuar y decir, creo que se está saliendo de la línea, y eso es interesante, el ver cómo reaccionan los personajes. Sin embargo, esta historia a nivel filosófico se pueden encontrar dos momentos particulares. Uno es la batalla de Gon contra Pitou y otra es la batalla de Netero contra Meruem. Gon contra Pitou es una batalla interesante a nivel filosófico. Gon es un personaje
que es pura luz, muchas veces lo he escuchado, que es un personaje ingenuo, que es un personaje que podríamos etiquetar que es la bondad del mundo. No le ha tocado ver, lamentablemente, toda la porquería que existe a su alrededor, o si la ha tocado, o si ha convivido con ella, no se ha visto inmerso ni embarrado en ella. Sin embargo, luego tenemos esa interacción con Pitou, ¿no? Pitou representa ese mal en el mundo y es chocar contra la pared, ¿no? O sea, para Gon es chocar con un personaje al que no puede convencer, es un personaje del que no puede sacar una respuesta positiva, porque Pitou no está ahí, o las acciones que cometió para, obviamente, poner a Gon en ese estado, no las hizo de forma personal. Ella simple y sencillamente estaba cumpliendo con las órdenes y estaba tratando de proteger al rey. Ella simple y sencillamente lo hacía por reacción. Ella no había una motivación por la cual ella destrozara a Kaito. Entonces, esa interacción de dos personajes donde te topas una piedra, como la que puede ser Pitou, y te topas un personaje como Gon que no sabe ir para atrás, pues simplemente crea un momento sublime. El range que se logra en este arco es increíble a nivel narrativo. ¿Cómo se lleva a Gon de la luz a la desesperanza para llegar a ese tipo de concepción? Decir, estoy dispuesto a dar mi vida para vengarme, es increíble, porque pues ahora sí que si analizamos, tenemos que ver todo el arco, vamos viendo cómo el personaje va sucumbiendo a la locura, va sucumbiendo a su odio, va sucumbiendo a su enojo. Yo no comparto y yo no soy partidario de que Gon haya podido adquirir ese poder, pero esa es otra historia. Tengo un video hablando de eso, entonces no vamos a ahondar en ese tema. Pero de que está súper bien escrito cómo Gon pierde la cabeza, eso totalmente estoy de acuerdo. Togashi fue un genio en cómo lo llevó. En la batalla de Netero contra Meruem otra vez volvemos al punto. Estamos hablando de batallas Nen. Es una batalla de ajedrez. Meruem es infinitamente más fuerte que Netero, y sin embargo Netero hace una batalla bastante decente y compite, ¿no? Lamentablemente Meruem a nivel físico era mucho más poderoso que nuestro viejito. El viejito lamentablemente pierde la batalla. Y es aquí donde entra un duelo psicológico, ¿no? Es aquí donde Netero representa a la humanidad y donde Meruem representa este nuevo modelo, esta nueva forma de ejercer el poder. Y ese es dentro de esta batalla donde te vas dando cuenta ese crecimiento y esas interacciones donde decir, ¿cuál es la filosofía correcta? Creo yo que al final ninguna de las dos sale ganando, las dos pierden. ¿Por qué? Porque al final del día los humanos, como lo dicen en algún momento Meruem, los humanos están erradicándose a unos a los otros, entonces el modelo actual no funciona. Las personas en el poder no son las adecuadas, están tomando, o sea, los líderes mundiales no son los mejores. Sin embargo, también el modelo que estaba proponiendo Meruem, pues también era un modelo de decir, oye, o sea, está bien, tú naciste con unas bendiciones genéticas increíbles, pero eso tampoco significa que seas el idóneo para gobernar o para decir quién tiene valía y quién no tiene valía. Entonces es una pelea filosófica donde al final los dos pierden. Este arco trasciende tanto en la misma obra de Togashi que en los resultados de las peleas no hay claros ganadores. La muerte de Zack Netero genera que tenga que haber una sucesión y que tenga que escogerse un nuevo presidente para la Federación Internacional de Cazadores. Gracias a este suceso podemos conocer a los Zoldyaks, podemos conocer otros personajes importantes del mundo de Hunter x Hunter que están buscando adquirir ese gap de poder que dejó la muerte de Netero. Entonces no hay un ganador, o sea, sí, a lo mejor se detiene a Meruem, pero simplemente generas ese vacío de poder. Entonces, para la humanidad no es una victoria, es también una derrota, no hubo ganadores. Obviamente el bando de las hormigas quimera pues es el que termina perdiendo. Sin embargo, creo yo que este arco mueve el mundo de Hunter x Hunter de manera agresiva. El resultado de la pelea de Gon contra Pitou, bueno, el personaje termina en una situación lamentable. Tiene que venir un Deus Ex Machina para poder salvar al personaje. Viene un guionazo, o sea, viene algo que, pues sí, lamentablemente tenías que hacer algo de esa índole si querías seguir utilizando al personaje de Gon.
gracias a este arco pues nos damos cuenta que el futuro de nuestro protagonista está en el aire y se abre un abanico de posibilidades. El futuro de Kaito ni se diga, también es un personaje que a mí en lo particular no me gustó que lo revivieran. Creo yo que se hizo daño al legado del personaje y al sacrificio de Gon al revivir a Kaito en una nueva persona, pero bueno, eso ya es eso es una opinión más personal, ¿no? Sin embargo, se mueve tanto la historia que entramos a un nuevo arco que puede ser la expedición al continente oscuro. Este arco lamentablemente está incompleto, lamentablemente también Togashi no ha terminado esta obra, tiene mucho tiempo que no le ha dedicado tiempo y creo yo que es debido a lo que abrió el abanico él abrió la caja de Pandora, ¿no? O sea, al momento de terminar el arco de las hormigas quimera, y por eso es tan importante el arco. O sea, él agarra y dice, ¿saben qué, señores? Esto es el mundo que viene de Hunter x Hunter, y para poder construirlo y para poder hacer algo que valga la pena y que sea de calidad, pues sí, necesitará mucho tiempo, y lamentablemente a lo mejor no está en sus prioridades terminar la obra, pero simplemente abrió un abanico y hizo el mundo mucho más grande de lo que ya era. Entonces trasciende en su manga porque pone un antes y un después. Para mí podría ser como la mitad del camino de la obra de Hunter x Hunter, y lamentablemente pues hace falta mucho por ver en la historia para poder llegar a un final satisfactorio para los fans. Este arco cambió el mundo del anime o del manga, creo yo, por una simple razón. Es considerado como el mejor arco de un shonen en la historia. Definitivamente es un arco que está súper bien construido. Hay una historia que se entiende, que evoluciona. Hay giros en la trama, los personajes influyen y aparte modifican lo que está sucediendo a su alrededor. No solo es que reaccionen, sino que ellos también gestan las situaciones. Las peleas, más que tener un valor físico, o sea, de no, este personaje venció al otro, tiene un trasfondo filosófico. Hay un choque de ideas bien plasmadas, y no es nada más el bueno contra el malo, ¿no? O sea, en esta historia simple y sencillamente es desde donde te quieras parar, el bueno es uno y el malo es otro. Entonces, esta historia simple y sencillamente tiene tantos matices que este video no le hace justicia, obviamente. Y creo yo que es por eso considerado el mejor arco de un shonen. Y creo yo que cuando te ponen esa estrellita, es decir, el mejor arco de un shonen, pues obviamente sirves como... ¿cuál será la palabra? Eres la vara con la que se te va a medir, ¿no? O sea, hay otros arcos de mucha calidad, obviamente. Vamos a explorar diferentes arcos en esta sección del canal, pero definitivamente termina siendo la vara con la que se te compara. Es el arco de las hormigas quimera y es, ok, si tú haces otro arco de gran valor narrativo, con grandes personajes y grandes peleas, ok, vamos a revisar si llegaron a competir a lo que se puso ahora sí como, o sea, lo que se estableció o a los estándares que se tienen contra este arco. Entonces, creo yo que ese es el valor y es donde cambias el anime, esta obra, ¿no? Y el manga. Tengo una historia que pongo la vara muy alta y quien se quiera acercar se tiene que acercar a los valores narrativos que yo ofrecí en este momento, cuando se construyó el arco de las hormigas quimeras. Definitivamente, a mi consideración, este arco termina siendo el parteaguas de la obra de Hunter x Hunter. Creo yo que le dio ese extra para que sea considerado uno de los mejores shonen de la historia. Definitivamente antes era una historia entretenida, sin embargo este arco es ese parteaguas, lo que lo pone en la mesa de los niños grandes, como dirían algunas personas. Uno como espectador al final se queda con un amargo sabor de boca porque dices, híjole, nadie gana en este arco, todos pierden. Te hace pensar y meditar en muchas cosas. Creo yo que eso es lo importante muchas veces de una obra, que te ayude a ser reflexivo. Hay obras que no lo son y tampoco significa que sean pésimas, pero cuando una obra logra hacerte reflexionar es cuando dices, oye, la verdad, no solo logró el cometido de entretenerme, sino también me hizo reflexionar y madurar como persona. Entonces, creo yo que debería verse esta obra, ya que definitivamente es una historia muy completa, muy complicada,
pero al mismo tiempo satisfactoria. Tienes que tomarla, o sea, tienes que analizar a detalle todo lo que está sucediendo y tener esa amplitud de decir, bueno, a lo mejor, porque hay pasajes del arco que a lo mejor son un poco pesados, porque tardan en entrar la acción varios capítulos, pero creo yo que vale la pena, ¿no? O sea, darle ese tiempo a la obra para dejar que explote. Quienes disfrutamos de este manga, del manga y el anime, y no han visto esta obra, totalmente recomendada. Definitivamente tienes que verla, pero obviamente para poder llegar al arco de las hormigas quimera tienes que empezar con la obra de Hunter x Hunter. Definitivamente vale la pena. Y creo yo que esta obra cambia el anime, y una vez que la veas va a cambiar tu perspectiva también del anime. Y vas a ser un poco más selectivo también en el contenido cuando lo ves. Y a lo mejor ahora entiendes por qué muchas personas refieren y critican otras obras. Cuando pones la vara tan alta, pues es difícil que alguien llegue, pero ese es el objetivo, ¿no? O sea, mejorar. Y el arco de las hormigas quimera, a consideración mía, es definitivamente el mejor arco que se ha escrito en un shonen. Saludos.